Hola, hola. Buenas tardes a todos mis seguidores. Bueno chicos, espero que se encuentren supremamente bien. Hoy les quiero contar sobre mis experiencias en las minas de esmeraldas en Muso, Boyacá. Les cuento que yo llegué a vivir a Muso muy joven, tan joven que mi cédula es de Muso. Yo saqué mi cédula allá, porque Muso en esa época no era una ciudad cualquiera donde tú cogías el carro o el bus y llegabas a Muso. Para entrar a Muso tenías que demostrar que tenías intereses en Muso, o mostrabas una escritura de una propiedad o una carta de empleo, o mostrabas tu cédula de Muso y podías pasar. Entonces yo aproveché que no tenía cédula, estaba muy joven y la saqué en Muso. De modo que yo llegué con el corazón henchido a conocer y a enguacarme, que era la meta. Y conocí cosas muy interesantes. Por ejemplo, cuando yo vivía en Muso, el parque principal del pueblo no estaba pavimentado. Y cosa simpática, la municipalidad llevaba el material, la arena, la piedrilla, todo para pavimentar, y al otro día que llegaban los trabajadores a trabajar, se habían robado todo el material en la noche. Los guaqueros se lo llevaban para buscarle las esmeralditas. Entonces tuvieron que ponerle tropa y cuidar ese material para poder pavimentar. Conocí otro detalle bien interesante. Yo tuve restaurante en Muso, me tocó cerrarlo porque no se conseguían empleadas del servicio. Mi mamá viajaba desde Bogotá y me llegaba 3, 4, 5 chicas a trabajar, y a los 2 días no había ninguna. Se habían ido para la mina a guaquear, a aventurar por allá, y me quedaba sin empleadas y yo acabé cerrando el restaurante. Pero en los días que tuve el restaurante conocí un fenómeno bien interesante. La mayoría de mis clientes eran los presos de la cárcel. Es la única cárcel que yo he conocido que está abierta al público. Los presos desde por la mañana salían a la mina a guaquear y por la noche regresaban a dormir. Nadie se volaba porque les interesaba era guaquear, no irse de Muso. Bueno, en esa época, acuérdense que les estoy contando de cuando Matusalén estaba chiquito. Ahora no sé cómo guaquean. En esa época había 3 formas básicamente de buscar las esmeraldas. Una que era la que hacía el gobierno en socavones similares a los que trabajan la minería de oro, perforando la montaña con dinamita, siguiendo las vetas. Ellos lavaban ese material y cuando soltaban el agua de la mina que venía a la quebrada, eso lo llamaban el tambre. Entonces los guaqueros estaban pilas cuando soltaban el tambre, porque con esa agua venía mucha esmeralda, y paliaban en la quebrada, cogían las palas a sacar material a la quebrada y ahí encontraban las esmeraldas. Otra forma era buscar en la tierra. Cogíamos los bultos de tierra. Esa minería se hace en grupos grandes porque, por ejemplo, arriba en la loma había 6, 8 hombres llenando costales y amarrándolos, y los tiraban a rodar por la montaña, y los otros abajo los cogíamos, los arrimábamos a la quebrada y los zarandeábamos dentro del agua para sacarles toda la tierra, y eso quedaba un puchito pequeño dentro del costal. Y había veces que tú ibas a abrir el costal a la orilla de la quebrada para buscar con un cuchillito, con una herramientica, que era basura y que era esmeralda, y había veces que no había dónde poner el costal del hormiguero humano tan impresionante.
A mí personalmente era la forma que más me gustaba de buscar, porque esa metida a la quebrada, echar palas me parecía muy pesado. Esos socavones, no he sido muy amiga de meterme a socavones. Hasta una bóveda de una huaca me he metido tranquila. Pero eso de meterme en túneles bajo tierra, no, mamola, eso no es conmigo. De modo que la forma de buscar esmeraldas era muy sencilla, muy agradable. Me acuerdo que era muy simpático, tú llegabas hoy a la mina y aquí a la izquierda había un cerro grandísimo, lógico, lleno de gente. A los 4 o 5 días volvías y ese cerro ya no existía, ya había desaparecido. Entonces te cambiaban la topografía constantemente. Había cortes en roca, como el corte del Cincho, que era bastante arriesgado porque había que bajarse por manilas y meterse así a la roca de frente. Eso donde era roca, esas eran las montañas que permanecían. Hubo un corte muy famoso, el corte del Masato. ¿Por qué le pusieron el corte del Masato? Porque había mucho guaquero, pero había mucho vendedor de todo. Ustedes conseguían de todo allá. Se conseguían almuerzos, gaseosas, baterías, velas, linternas, lo que quisiera. Y una señora que vendía Masato estaba sentada en una lomita y se puso a escarbar con un palito cuando vio una esmeraldita grandecita que le salió. Y ella siguió escarbando y llamó al hijo y se pusieron a escarbar. Y oh sorpresa, fue uno de los sitios donde hubo mejores piedras y sacaban lo que ellos llamaban unas molladas. O sea, como si alguien hubiera vaciado una olla de esmeraldas en cierto sitio. Ese corte fue tan bueno, el corte del Masato, que yo me acuerdo que en esa época, entrar a ese corte, el que entraba sacaba un bulto de tierra y vendía el bulto de tierra sin lavar. Y los compradores se lo pagaban muy bien pago, porque no perdían la comprada del bulto de tierra. Entonces ese corte se quedó el Masato, no sé si todavía existe o se acabó, que yo hace muchos años no voy por allá. Estaba el corte del Chulo, que botaba una piedra muy bonita. El amarillal, las piedras eran amarillosas, entonces no eran tan de buena calidad, ni gustaban tanto a los compradores. Pero de todos modos, buscar esmeraldas fue una experiencia fascinante. Al que quiera mayor información, escríbame al privado, que en lo que le pueda colaborar, con mucho gusto. Y tengo muchas anécdotas para contarles, pero es que como que no me alcanza el tiempo. Pero mientras me alcance la vida, les sigo compartiendo todo. Que mi Dios me los bendiga. Chao.